Buenos días, ¿cómo están, estudiantes? Por favor, el que me esté viendo, mándeme un comentario o algo para saber que se encuentran allí. Por favor, a los estudiantes que se encuentran, mandar un comentario, ¿sí? Para yo poder saber quiénes están, ¿correcto? Vamos a comenzar con el tema de déficit de atención y hiperactividad. Mari, buen día. Cris, también buen día. ¿Cómo están? Hasta el momento me refleja que hay 7 personas. Buen día con todos. Bueno, yo voy a iniciar, ¿sí?, con lo que habíamos quedado del tema de hoy, que nos tocaba trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Para esto, bueno, va a quedar aquí grabado en línea todo lo que yo les voy a decir. Si es que se comienzan a sumar otros estudiantes, van a poder ver después, porque va a quedar grabado, ¿sí?, en la página toda la asignatura de hoy, ¿sí? Por favor, díganme si me están escuchando bien, si ven la diapositiva, si no hay de pronto una interferencia. A veces voy a cambiar la cámara de posición, la cual va a ser, o sea, que vamos a volver a tener un ciclo como de grabado, ¿sí? Entonces se va a reflejar un poquito de problema o inconveniente, pero solo cortamente, no va a ser mucho. Ayer nosotros estuvimos ya analizando la página, estuvimos también transmitiendo en vivo con los compañeros del ICE para ver qué se podía presentar en el transcurso del día de hoy y poderlo solucionar, ¿sí? Así que por favor, si me pueden decir si me están escuchando bien, para poder dar inicio a la clase. Perfecto, ya, entonces comenzamos. ¿Sí? Hoy vamos a ver el trastorno de déficit de atención. Voy a trabajar con dos pequeñitas, todo lo que tiene que ver atención y concentración, para que ustedes vean qué es lo que tienen que realizar con los estudiantes, ¿correcto? Vamos a ir trabajando poco a poco y vamos a ir viendo qué dinámicas, qué actividades podemos realizar en esto. ¿Sí? Tenemos que el déficit de atención, ¿sí?, involucra 3 partes del cerebro. Una, la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal es la encargada de la función ejecutiva, como de planificar acciones, iniciarlas, darse cuenta de los errores y corregirlos. Y también nos ayuda para evitar distracciones por estímulos irrelevantes. Ser flexible si las circunstancias cambian. Otra área que se encuentra también involucrada en nuestro cerebro es el cuerpo calloso. Este sirve para la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, para asegurar un trabajo conjunto y complementario. También nos encontramos con los ganglios basales. Los ganglios basales, implicados en el control de los impulsos, al coordinar o filtrar la información que llega de otras regiones de nuestro cerebro e inhibir las respuestas automáticas. Y tenemos lo que es, que aquí lo está marcando la diapositiva, el singular anterior. Este se encarga de la gestión afectiva y el manejo de las emociones. A través de esto controlamos nuestros impulsos también
y toda nuestra parte afectiva. Pero también, además de que estos se encuentran involucrados en nuestro cerebro para el déficit de atención, también se encuentran algunos neurotransmisores que vamos a ver a continuación. Las diapositivas están al revés. A ver cómo le vemos. Si coloco así la cámara, pueden ver. Voy a tratar de girar la cámara a ver si la podemos ver normalmente. ¿Cómo la ven allí? A la diapositiva, ¿ya la ven bien? ¿Pueden observarla ya bien la diapositiva? Voy a acercar un poco más la cámara. ¿No se ve? Allí se ve la diapositiva. De esta manera bueno, las diapositivas, bueno, yo voy a seguir con las diapositivas. Lo importante es que me entiendan un poco de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Las diapositivas ya se encuentran en la plataforma, ¿correcto? Yo les envío las diapositivas de todas maneras, igual por el WhatsApp. Igual están subidas en la plataforma. Ya María Fernanda las subió a la plataforma, ¿listo? Lo importante es que me estén entendiendo lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Listo, sigamos. Entonces estábamos hablando de que estas áreas de nuestro cerebro se encuentran relacionadas y tenemos también relacionados algunos neurotransmisores, ¿correcto? ¿Cuáles son estos neurotransmisores? Los neurotransmisores que influyen en el TDAH son la dopamina, la serotonina y la norepinefrina, ¿sí? O noradrenalina, los cuales participan llevando y trayendo información de los lóbulos frontales de nuestro cerebro, ¿correcto? A las demás zonas de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros lóbulos frontales llevan esa información al resto de nuestro cerebro a través de estos neurotransmisores y viceversa, favoreciendo las adecuadas respuestas cognitivas y el control de los impulsos de la persona. Estos neurotransmisores son encargados de nuestro control de los impulsos, de las emociones y además de eso, también de varias partes que son atención y concentración. ¿Quién lo maneja? La dopamina. La dopamina maneja la atención, la concentración y el control de los impulsos y el estado de alerta que mantenemos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay bajos niveles de la dopamina? Hay una distracción, una impulsividad y dificultad para responder la persona a tiempo.
Tenemos la serotonina. ¿Qué pasa con la serotonina? ¿Cómo es la función en nuestro cuerpo? ¿De qué está encargada la serotonina? Mantiene buen estado del ánimo, puede mantenerse enfocado en una sola cosa, ¿sí? Se logra satisfacción a través de la serotonina. ¿Qué pasa cuando hay bajos niveles de serotonina? Hay satisfacción, está propenso a la irritabilidad de la persona y presenta agresión hacia sí mismo o hacia otras personas. ¿Qué otro neurotransmisor? La norepinefrina o noradrenalina. ¿Qué hace esta en nuestro cuerpo? Busca emociones fuertes, en muchos casos extrema, persigue nuevas actividades, mantiene buen estado del ánimo y sostiene nuestra atención. Cuando hay bajos niveles de esta norepinefrina o noradrenalina, ¿qué pasa? La persona es indiferente, es apagada emocionalmente y existe baja energía, apatía y reacciones con agresión. Entonces, ¿qué pasa con los estudiantes que tienen déficit de atención? ¿Por qué se ven impulsivos? ¿Por qué se agreden o agreden a los demás? Por los bajos niveles de estos neurotransmisores que acabamos de mencionar. A raíz de esto se da este tipo de estímulos para que el estudiante pueda enfocarse y pueda ya manejar, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hacen los medicamentos que nos da el psiquiatra? El psiquiatra da esos medicamentos para que estos neurotransmisores que se encuentran abajo se logren estabilizar. Y al estabilizarse, el chico pueda tener mayor control de esos impulsos, una buena atención y concentración, y también emocionalmente esté equilibrado. Eso es lo que sucede, nos estabiliza estos neurotransmisores. ¿Cómo logra ver esto? Puede ser el psiquiatra que medica o a través de esto el neurólogo. El neurólogo por eso es que les hace una observación a través de ¿qué? De un encefalograma y de una resonancia magnética, donde ve cómo están actuando estos neurotransmisores y cómo actúa nuestro cerebro. Y a raíz de eso es el único que nos puede decir si se puede dar o no medicación, ¿sí? Para estabilizar estos tipos de neurotransmisores. Ya, vuelvo a repetir los neurotransmisores, Cris. Los neurotransmisores son 3, noradrenalina, ¿sí? Dopamina y serotonina. Estos son los 3 neurotransmisores que trabajan en el TDAH. Y los bajos niveles de estos 3 neurotransmisores hacen que el niño tenga un desequilibrio en su atención, concentración y su control de los impulsos. ¿Correcto? Estos son. Vamos a seguir. Ya. Listo, hasta aquí es todo lo que, cómo actúa nuestro cerebro, qué partes están involucradas y qué neurotransmisores también. Antes de seguir con el resto de información, ¿sí? Yo lo que quiero es mostrarles algunas actividades. Tengo que comenzar con una para que se nos seque, ya van a entender después por qué. Entonces vamos a comenzar con una actividad. En este momento yo tengo 2 chiquitas con las que voy a trabajar el día de hoy. Todo lo que es atención y concentración, y a través de ellas ustedes podrán observar qué tipo de trabajo y qué actividades lúdicas pueden hacer ustedes con los estudiantes. ¿Correcto? Bueno, ahorita ¿qué es lo que necesitamos de materiales? Necesitamos una tabla, ¿sí? A3 tapas de diferentes colores. Tenemos que tener, ¿sí? Tenemos que tener también la pistola y barras de silicón. ¿Qué vamos a ir haciendo? Ya les voy a ir mostrando qué vamos a hacer con las tapas y cuál es su funcionalidad. Nosotros el día de hoy vamos a seguir secuencias, ¿correcto? Así se llaman este tipo de trabajos que vamos a realizar, secuencias por el momento. Vamos a comenzar viendo las tapitas y pegando. Yo voy a...
encender la pistola y vamos a las tapitas a sacar las tapitas, ¿ya? Saquemos las tapitas. Yo les voy mostrando qué es lo que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Tenemos tapitas de diferentes colores. Comencemos con estas y si nos hace falta cogemos más, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer secuencias. ¿Correcto? Estamos esperando que se caliente un poco la pistola de silicón. Como pueden observar, tenemos tapitas. Estas tapitas tienen que estar del mismo tamaño, ¿sí? No unas más altas o unas más pequeñas. Todas tienen que ser similares, del mismo tamaño y la misma proporción, pero de diferentes colores, que es lo que nos interesa, ¿sí? Vamos a comenzar a pegar las tapitas, ¿sí? Dejando un dedito de distancia entre una tapa y otra, ¿sí? Vamos a dejar un dedito de distancia. Entonces, lo que no queremos es que se vayan a repetir los colores, ¿correcto? Vamos a ir cogiendo tapitas de diferentes colores y vamos a separarles con un dedito de distancia, ¿sí? Eso vamos a ir haciendo con cada una y que sean diferentes colores. Listo. ¿Qué vamos a ir haciendo? Con la barrita de silicón, esta ya está calientita, vamos a ir pegando el borde, ¿sí? Yo les voy pasando, ustedes vayan pegando, ya con un dedito de distancia, ¿correcto? Ya tengan, vayan pegando, no la dejemos mucho rato así porque se nos seca la silicona. Voy a colocar una barra. Sí, vayan pegando, sepáralas con un dedito. Ya tengan, que no se repitan los colores. Bueno, a ver. Esta me queda como muy separadita, creo. A un dedito, bueno, las van a colocar. Entonces así, sepárala con un dedito, mira la distancia y le vas poniendo, ¿ya? Bien. Sí, vamos colocando alrededor de la tapa, ¿sí? Así,
y vamos pegando. ¿Ya? Esto lo hacemos con toda la tabla. Tenemos que hacer para después hacer las secuencias que les voy a decir. Separa con un dedito. Acá, aquí. Listo. Y vamos a hacerlas así, ¿sí? A la misma distancia. Las que les voy a ir pasando. Vengan, chicas. Esto se llama secuencias. Ahorita lo que vamos a hacer son secuencias, Lucía. Secuencias vamos a hacer. ¿Listo? Sino que necesito que se me sequen hasta que hagamos esta actividad. Porque o si no, se me van a salir las tapas. Y el hecho es que no se me salgan. Por eso quiero comenzar con esta. Para que podamos seguir. Bien. Acá arriba separando por un dedito. Correcto. Eso, ahí, perfecto. Tome. Un dedito, ¿acuerdas? Un dedito de distancia, ¿ya? Así nos está quedando. ¿Sí? Ya les muestro cuando finalicemos cómo nos queda listo. Acuérdense del dedito de distancia que tenemos que dejar. Ya, así está bien.
Sí, así está. Ya. Aquí está mal. Aquí se repitió. No importa. A veces que se repita una vez no pasa nada. Perfecto. Ay, mi cola. Abajo. Ahí. Bueno, María Carrión me está preguntando que si tiene consecuencias negativas los niños que reciben medicina para la hiperactividad. O sea, acordémonos que cada medicamento tiene sus efectos secundarios y por lo tanto a algunos les produce somnolencia, les produce también dolor de cabeza, vómito. Sí, eso depende de la medicación. Por eso el médico que le receta al chiquito, ¿qué es lo que hace? Comienza a observar qué le da, ¿sí? ¿Qué efectos secundarios tiene? Porque acordémonos que todos los organismos no son iguales. Para algunos no les puede dar ningún efecto secundario, pero a otros sí. Entonces, depende del organismo que tiene cada uno. Y si tiene efectos secundarios, baja la dosis o quita el medicamento y lo cambia por otro, que le produzca efectos secundarios, le produzca menos efectos secundarios o que a su vez tal vez ya no le produzca efectos secundarios. ¿Sí? Esos son las consecuencias que tiene el medicamento. Pero el medicamento en sí es ¿para qué? Para que se estabilicen esos neurotransmisores de los cuales habíamos hablado anteriormente. ¿Sí? Hay algunos papitos que dicen que prefieren utilizar no fármacos, sino que más bien medicina naturista. En ese aspecto, si la medicina naturista me sirve o le sirve al niño y vemos que hay un buen índice de atención y concentración, pues no hay ningún problema. Pero de lo contrario, sí tendríamos que ver el medicamento ya farmacológico.
Quíteme estas cositas así del silicón. Vamos quitándolas ya. Las telarañitas que deja el silicón. ¿Ya? Vamos quitando. Ya va. ¿Ya leíste eso que dice? Es que dice que tiene medicina eso de los niños de la actividad. Te pasaste uno. Colocaron el de abajo ya, para que no se me repita el color. Este. Aquí. En este. Más acá, más acá. Eso. El de arriba. Bien. Acordemos que toda medicina se va a los riñones primero, ¿sí? Que son los encargados por medio de la orina, ya nosotros ir quitando el medicamento, ir limpiando nuestro cuerpo, pero también recordemos de que toda medicina, si tú tomas 5 o 6 medicamentos al día, te pueden afectar al riñón, pero este es un solo medicamento. Y es una vez por día y casi siempre es en ayunas, ¿sí? Es una dosis normal para el cuerpo, pero si ya el chico tiene más medicación por aparte, utiliza otros tipos de medicamentos, claro que sí puede llegarle a afectar, pero es por la cantidad de la medicación que tú tomas. Te puede llegar a afectar también el riñón o el hígado a su vez, ¿sí? Cuando la persona toma demasiada medicación para varias cosas. Pero hasta el momento no les afecta sus riñones y eso. Lo más preocupación que tienen los padres es que porque crea adicción, ¿sí? Que tal vez se haga adicto, que ya no pueda salir de la medicación, pero es como cualquier otro tipo de medicamento, es solo para estabilizar, ¿sí? Para estabilizar esos neurotransmisores. Acuérdense, separando un dedito, ¿ya? Está muy cerca eso. Ahí está bien. Ahí. Ya.
Científicamente está demostrado que no tiene cura el TDAH, pero ¿qué pasa? Que el estudiante toma conciencia cuando va entrando en la adolescencia de su manejo de atención y concentración, ¿sí? Entonces, al tomar conciencia, tiene más capacidad de el manejo y control de sus impulsos y de atender y concentrarse adecuadamente, ¿correcto? Por eso dicen que en la adolescencia hay un mayor manejo, a pesar de que tiene la hiperactividad y la falta de atención y concentración. Entonces el chico lo que hace es tomar conciencia de que hay un problema y comienza a estabilizarse un poco más, ¿sí? Pero por la toma de conciencia, más no porque se le vaya a quitar la hiperactividad. Hasta el momento no está demostrado, sino que en la adolescencia los efectos que el chico emite ya son más controlados porque ha tomado esa conciencia, ¿sí? Ya tiene conciencia de lo que pasa, ya sabe qué es lo que le afecta. Por aquí ya estamos acabando, ya les voy a enseñar la tabla de cómo va a quedar. Me faltan unas cuantas tapitas. Acá hay 1, 2, 3, 4. Eso. Préstame otra tapita. Así creo que te va a alcanzar. Y las dos tapitas que te vas a dañar. Bien. Listo. A ver, ya hemos acabado la tabla. Les voy a enseñar cómo queda, ¿sí? Pero tenemos que dejarla secar para después. Miren, así queda la tabla. ¿Ya? ¿La pueden observar ahí? Por aquí me quedaron unas que no están juntitas. ¿Ya? Y esta es una tabla de secuencias. Sí, los deportes y actividades artísticas sí mejoran la hiperactividad. ¿Por qué? Porque el chico lo que pasa es que allí ya se encuentra ocupado con diferentes actividades en el deporte, en la natación, ¿sí? Todo esto ayuda a que el chico esa impulsividad que tiene la maneje a través de qué y la enfoque a través del deporte y otras actividades. Por eso es muy importante mandarle a los padres de familia de que el chico tenga otras actividades extracurriculares, ¿sí? Lo cual haga que esa parte hiperactiva se controle y se modifique. El TDAH a partir de los 7 años, ¿sí? Entonces, cuando a mí, por decir, las profesoras o docentes me dicen, ay, es que yo tengo en inicial, primero, segundo, me dicen, yo tengo un chico hiperactivo. No es un chico hiperactivo, es un chico inquieto, ¿sí? Todavía a esa edad no se puede ver si tiene hiperactividad o no, o si tiene un déficit de atención con hiperactividad, porque su cerebro, acordémonos que el cerebro se desarrolla hasta la edad de los 7 años. Y a partir de esa edad el neurólogo puede observar, antes de eso no. Hay madres que me dicen, como yo les decía a ustedes anteriormente, no, es que la psicóloga me dijo que él tenía hiperactividad.
¿sí? Pero nosotros como psicólogos no podemos decir si tiene o no hiperactividad, sino que es posible a través de un test psicológico que se hace, que ya vamos a pasar a ese, ¿correcto? Para observar cómo se hace y de allí da un índice, pero de ahí se tiene que remitir al neurólogo, ya que él es el único capacitado para decirnos si tiene déficit de atención o si tiene déficit de atención más hiperactividad y qué medicación tiene que usar, ¿correcto? Miren, así quedó nuestra tablita, ya con todas las tapas de diferente color. Voy a dejar que se peguen bien, que se sequen bien, para después decirles qué es lo que hacemos con estas tablitas, ¿correcto? Si la pueden observar aquí cómo quedó la tabla. Vamos a dejarla secando un rato, mientras que vemos lo que es el test psicológico que se hace, cómo se hace y lo que nos indica. Bueno, listo. Perfecto. Entonces nos vamos a ver el test, ¿correcto? Ya lo paso a buscar. Veamos. No sé si le alcanzarán a ver, espero que sí, ojalá. Desconéctala. ¿Sí alcanzan a ver el test? Acercarles un poquito más la cámara a ver si así pueden observarlo mejor. Listo. ¿Qué pasa? Vamos a colocar, ¿sí?, el nombre, como lo ven reflejado aquí, la institución, la edad de estudiante, el sexo y la fecha. Como nosotros, como psicólogos que estamos en el DC tal vez, ¿qué hacemos? Nosotros no estamos con el chico las 8 horas de clase, entonces no podemos ver todos estos factores, ¿sí? ¿Qué se hace en ese caso? Se le entrega a la profesora, ¿sí?, que está constantemente con el estudiante, y se le dice que por favor nos responda a este test, ¿sí? Entonces dice Lucky, ¿qué pasa? Aquí tenemos unos indicadores, ¿ya? Del 0 al 3. ¿Qué nos dice el primer ítem? ¿Tiene excesiva inquietud motora? Si no tiene excesiva inquietud motora, le voy a colocar 0. De lo contrario, si tiene excesiva inquietud motora, yo le colocaré 3, ¿sí? La segunda me dice, ¿tiene dificultades de aprendizaje escolar? Si el chico posea dificultades de aprendizaje escolar, yo también indicaré como 0, que es nada, 1, que es poco, 2, que es bastante, y 3, que es mucho, ¿correcto? Entonces me voy a inclinar por estos factores y voy a contestar cada ítem. El 3 me dice, ¿molesta frecuentemente a otros niños? También voy a colocar de 0 a 3.
4. Se distrae fácilmente, muestra escasa atención. ¿Sí? 5. Exige inmediata solución a sus demandas. 6. Tiene dificultad para las actividades cooperativas. 7. Está en las nubes, ensimismado. 8. Deja por terminar las tareas que empieza. ¿Sí? 9. Es mal aceptado por el grupo. 10. Niega sus errores o echa la culpa a otros. 11. A menudo grita en situaciones inadecuadas. ¿Sí? Vamos viendo cada uno de los ítems y vamos enfatizando en lo que tiene el estudiante. Son 20 preguntas. Vamos por la 12. Contesta con facilidad. Es irrespetuoso, arrogante. 13. Se mueve constantemente y es intranquilo. 14. Discute y pelea por cualquier cosa. 15. Tiene explosiones impredecibles de mal genio. 16. Le falta sentido de la regla del juego limpio. Sí. 17. Es impulsivo e irritable. 18. Se mueve, se lleva mal con la mayoría de sus compañeros. 19. Sus esfuerzos se frustran fácilmente, inconstante. Y 20. Acepta malas indicaciones del profesor. Entonces, cada uno de estos ítems lo voy a contestar de 0 a 3. Como ustedes pueden observar, ojalá lo puedan hacer, en el lado derecho, ¿sí? Hay una H, ¿sí? Después sigue una DA. H es hiperactividad. DA significa déficit de atención, ¿sí? Y TC significa trastorno del comportamiento. Entonces, esto me ve estos índices, ¿correcto? ¿Qué pasa? Yo voy a ver hiperactividad, déficit de atención y trastorno del comportamiento. Esos 3 evalúo. Entonces, dependiendo de lo que me haya dado, yo voy a ver hiperactividad, solo los de hiperactividad, los que me indican la H. Y voy aquí, como me dice, en el resumen de puntuación hay un baremo, el cual me dice H, ¿cuánto me dio? Sumo todos los que me dan H. Entonces, H están en los ítems que 1, el 3, el 5, el 13, el 17. Sumo todos esos ítems que son H, que son hiperactividad, y los reflejo aquí, ¿sí? Si me dio un 2, un 15, un 10, lo coloco aquí. Lo mismo hago con déficit de atención, que está a su lado derecho, y el déficit de atención son los ítems 2, 4, 7 y 19. Sumo esos ítems y lo que me da lo reflejo aquí en la parte inferior de la hoja de déficit de atención. ¿Correcto? Después me voy aquí a trastorno del comportamiento. En trastorno del comportamiento también tengo en mi lado derecho el TC, que significa trastorno del comportamiento, y los ítems. Para ese son el 6, el 9, el 10, el 11, el 12, el 14, el 15, el 16 y 18 y por último 20. Lo coloco aquí, el puntaje que me dio 13, 14, 15, 16, lo que me haya dado. A continuación me dice que el baremo, que tengo que sumar hiperactividad más déficit de atención. Entonces cojo lo que me dio en hiperactividad y en déficit de atención, lo sumo y lo coloco aquí, ¿sí? Después me dice que sume los 3 factores, los 3 índices de hiperactividad más déficit de atención más trastorno del comportamiento. Cojo los 3 y los sumo y coloco el resultado aquí, en esta casilla, ¿sí? De allí voy a los centiles. ¿A qué me refiero con eso? Al resto del baremo. Esta es la tabla del baremo. ¿Sí? Hasta allí está entendido. ¿Me pudieron entender? ¿Me hice entender?
Sí, correcto. ¿Qué pasa? Cuando yo trabajo con un solo docente, Esmeralda, cuando yo trabajo con un solo docente, por decir que sea de tercero de primaria, sí, hasta tercero de primaria o cuarto de primaria, que se maneja solo un tutor para todas las asignaturas, yo voy a trabajar solamente con él en estas áreas porque él es el que está las 8 horas con el estudiante. De lo contrario, voy a hacer un énfasis o voy a decir a los profesores, hago una reunión y entre ellos me dirán si han visto excesiva actividad motora, si el niño se descontrola, si pelea con los demás, y voy a ir preguntando estos ítems y voy sacando los resultados. María Carrión, 2 que dijo, disculpe, no comprendo. ¿Qué quieres preguntarme? Listo. Hasta allí, por favor, díganme si han podido entender o me he hecho entender lo que les quiero decir acerca de el test, por favor. O tienen alguna pregunta al referente, o si no, para seguir con el baremo. Sí, 0 nada, 1 un poco, ¿sí? 2 bastante, 3 mucho. Sí, correcto. Hay otro test que es para padres, donde tú le preguntas al padre cómo lo ve en casa. Sí, Mari, sí es así. Hay otro test que es para los padres, que ese lo manejamos más en el consultorio psicológico. Sí, también, porque nosotros hacemos énfasis con los docentes que lo ven cuando trabajamos en la institución, cuando trabajamos en privado. Sí hacemos a los padres para que ellos nos digan y también mandamos para los docentes. Y con eso sacamos resultados también. Este test ya está subido en la plataforma. Listo. ¿Puedo seguir entonces con el baremo? ¿Hasta allí me comprendieron todos o tienen alguna inquietud más? ¿Entendido todo? ¿Sigo con el baremo? Listo, vamos a seguir. Ustedes aquí en esta tabla del baremo donde dice datos normativos y puntos de corte, ¿qué pasa? Como pueden observar, hay un sentir, ¿sí? En la parte izquierda, ¿sí? Ese sentir, y en la parte derecha. Aquí nos dice hiperactividad, déficit de atención, hiperactividad, déficit de atención, ¿sí? Y nos dice todo lo que es global de los sentidos, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Estos son los sentidos, lo que nos dan, lo que ustedes ven aquí, los cuadraditos, es hasta donde llegan, y lo que supuestamente hasta ese valor está normal, ¿sí? Si pasamos estos sentidos con el puntaje que nos da los resultados del test, si pasan, por decir, si me dio un resultado en hiperactividad, un resultado de 97, digámoslo así, el sentir 97 que me marca, ya no me marca el 10, hasta sentir 95, ¿sí? Me marca un 10, que estamos como al límite, ¿sí? Pero si ya me marca un 96, un 97, se pasó. Y este niño, entonces allí nosotros podemos decir como psicólogos que puede tener un posible diagnóstico de hiperactividad. ¿Por qué? Porque refleja en el sentir, ¿sí?, que ha pasado. Al igual hacemos con déficit de atención. Si a mí me dio un 94, ¿sí?, en déficit de atención como resultado, entonces yo podré decir de que el estudiante ha pasado ese sentir y que por ende puede tener un posible, ¿sí?, déficit de atención, ¿correcto? Entonces así, si me
Entonces yo sé que en hiperactividad no hay hiperactividad en el estudiante. Lo único que tiene es un posible déficit de atención, ¿correcto? Y eso lo podemos trabajar, como yo les decía, el déficit de atención se trabaja ¿con qué? Con terapia, con una buena psicoterapia. Entonces a raíz de eso se puede quitar ese déficit de atención y se puede ya focalizar ese focus de atención del estudiante para las clases, el cual se puede ver plasmado a través de ¿qué? De algunas actividades que vamos a realizar para el déficit de atención, ¿sí? Entonces a través de esto nos damos cuenta, si ya vemos que el estudiante tiene déficit de atención más hiperactividad, que tiene un posible déficit de atención más hiperactividad, lo que hacemos a través del informe es colocar que hay un posible diagnóstico a través de ¿qué? Del test tomado porque tenemos que dar unos resultados que se evalúan a través de un test, los cuales dieron unos centiles de tanto, ¿sí? Y que esto nos da como un posible resultado de déficit de atención más hiperactividad y que tiene que ser evaluado por el neurólogo, ¿correcto? Hasta aquí me he hecho entender. ¿Hasta aquí está comprendido todo? Por favor, escríbame si hasta aquí han comprendido todo o tienen alguna pregunta. Bueno, listo, perfecto. Entonces, ¿qué nos da este test? Nos da las normas de aplicación y corrección del mismo. ¿Qué nos dice la aplicación? El cuestionario deberá ser contestado por el profesor del niño. Las respuestas a cada elemento se valoran en una escala de 0 a 3 puntos de acuerdo con el grado de frecuencia con que percibe la conducta descrita siendo nada 0, poco 1, bastante 2 y mucho 3, ¿sí? La corrección que se hace para este es para calcular las puntuaciones directas de cada subescala, se suman las puntuaciones correspondientes a los ítems de cada una de ellas, los que les expliqué anteriormente. H, que es hiperactividad, DA, que es déficit de atención, y TC, que es trastorno de comportamiento, destacadas con diferentes intensidades, ¿sí? Espérenle, subo un poco más. Ya. Correcto. Ya. Destacadas con diferentes intensidades de gris. Luego se anota el resultado en el cuadro de la parte inferior de la hoja y en anotación se halla también la suma de hiperactividad y de déficit de atención y la suma de las 3 subescalas y se anota igualmente en el cuadro. Cada puntuación se contrasta con los baremos de la tabla 7. Se obtiene el centil correspondiente y se contrasta con el punto de corte, comprobando si se supera en alguna de las subescalas o en la combinación de ellas, como les había explicado anteriormente, ¿sí? Esas subescalas son las que se encuentran en los cuadrados. Si es que las pasan, entonces allí tenemos una posible diagnóstico, ya sea de déficit de atención o de déficit de atención más hiperactividad. Si las puntuaciones superan solo el punto de corte de la subescala hiperactividad, siguiendo la nomenclatura del DSM-4, cabe suponer un posible diagnóstico de TDAH con predominio en hiperactivo o impulsivo, ¿sí? Si las puntuaciones superan solo el punto de corte de la subescala de déficit de atención, el diagnóstico apuntaría hacia el TDAH con predominio del déficit de atención. ¿Cómo hacemos el predominio? Dependiendo de la puntuación y el centil que nos da, ¿sí? De la subescala que les mostré, que son los cuadraditos. De allí depende, ¿sí? Si tiene predominio o no. ¿Cómo decimos que predomina? Porque o está allí puntuado en el cuadrito o ha pasado el límite. Entonces tiene una predominancia.
Si las puntuaciones superan el punto de corte, que son los cuadraditos que les mostré, en las dos subescalas de hiperactividad y de déficit de atención, el diagnóstico será de TDAH tipo combinado. La presencia o ausencia de trastorno de conducta ayuda a definir si estos son concomitantes al TDAH o si se trata de otro tipo de trastorno sin TDAH de base. A veces es un trastorno de comportamiento, más no déficit de atención e hiperactividad. Entonces, a través de esto, los que nos da el TC, que significa trastorno de comportamiento, allí podemos evaluar si solo se trata de esto. Al ser de eso, solamente se necesita enviar y remitir al psicólogo para que evalúe ese trastorno de comportamiento del niño. Cuando hay un trastorno de comportamiento, eso quiere decir que a veces el niño, sí, por llamar la atención o por su entorno circundante en el que está o se encuentra, sí, comienza a tener este tipo de acontecimientos, como el trastorno de comportamiento. Y se tiene que evaluar qué es lo que pasa con el niño, por qué actúa de esa manera, qué es lo que hay en su entorno social para que él actúe así, y por eso se remite al psicólogo, ¿sí? No al neurólogo. Cuando ya vemos un déficit de atención más hiperactividad, allí ya vamos al neurólogo, le remitimos. De lo contrario, si es déficit de atención o un trastorno de pronto de comportamiento, lo llevamos a evaluación con el psicólogo, le remitimos. Sí, correcto. Las escalas están en el mismo test. Allí está todo. ¿Sí? Cris, allí está todo. La subescala, la forma de aplicar y todo se encuentra aquí en este mismo documento. ¿Hasta allí tienen otra pregunta? Este test se aplica desde los 7 años hasta la adolescencia o hasta la adolescencia se puede aplicar este test. Desde los 7 años hasta la adolescencia. Con los profesores, ¿sí? Porque a veces o padres de familia o maestros dicen que el chico es inquieto, nunca se valora y eso, y llegan con este inconveniente hasta la adolescencia, y en la adolescencia apenas quieren hacer una evaluación. Entonces, desde los 7 años hasta su adolescencia, tú le puedes aplicar el test, ¿correcto? Perfecto. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta, alguna observación? No. Cuando dice María, me pregunta, y cuando el niño es inquieto y tiene 3 años, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos remitir al neurólogo? No, como yo les explicaba, María. ¿Qué pasa con el neurólogo? El neurólogo que nos observa nuestro cerebro, ¿a través de qué? De un encefalograma o una resonancia magnética, ¿correcto? Allí él mira la función de nuestro cerebro, ¿sí? Acordémonos de que son los neurotransmisores los que tienen este déficit, y a través de estos neurotransmisores, el neurólogo o el psiquiatra, en muchos casos, son los que dicen si se da o no se da medicación, ¿sí? Nosotros, desde la edad, desde que nacemos hasta los 7 años, nuestro cerebro se desarrolla. Por tal motivo, si lo llevamos antes a un niño de 3 años al neurólogo, su cerebro todavía no está desarrollado y es una inquietud, es inquieto por naturaleza, lo cual hay que colocar reglas y normas precisas en casa, ¿sí? Porque a veces dejamos pasar. Si el niño es inquieto, juega, salta, coge, quita, pero tampoco hace caso. ¿Y es por qué? Porque no hay reglas y normas en casa. Y tampoco reglas y normas dentro de la profesora. ¿Por qué? Porque a veces los docentes dicen, ay no, para no crearme problemas que haga, que salte, que juegue. No, hay que crear reglas y normas. Desde pequeños, acordémonos que yo les decía, un TDAH se puede transformar ¿en qué se puede transformar el TDAH? Cuando un niño no tiene reglas, normas, cuando un niño, a raíz de todo esto, no se le da un buen proceso psicopedagógico, psicológico, ¿sí? Y en casa, porque acordémonos que es algo multidisciplinario, ¿sí? Esto puede crear
y acarrear consecuencias en su etapa de adolescente o adulta, y puede llegar a un trastorno disocial, ¿sí? Porque desde pequeños no se enfatizó en esas reglas y normas que él tiene que cumplir, sino que se dejaron pasar. Se dejaron pasar, ¿por qué? Tal vez para que el niño no hiciera berrinches, para que el niño se quedara más tranquilo, porque la profesora no quería entrar en problemas o en conflictos, y bueno, se va dejando pasar estas circunstancias, lo cual hace que el niño siga con todos estos déficits hasta su adolescencia, y después acarrea otros inconvenientes como un trastorno ya disocial. Ya, perfecto, así que no lo tiene que ver el neurólogo, sí, hay que ir colocando reglas y normas, hay que crear pautas desde casa y en clase, ya al pequeño. Ya, no lo van a completar los 4 profesores uno por uno aparte. Lo que tenemos que hacer es que nosotros como DECE, ¿sí? Como Departamento de Consejería Estudiantil, tenemos que llamar a los profesores si ya no se trata de un solo tutor en el grado, sino que se tratan de varios. Yo los voy a sentar y yo voy a preguntar. Y voy a resolver solo un test y ellos 4 me van a responder las preguntas de los 20 ítems que hay allí. Sí, pero a mí, yo voy preguntando y ellos van a decirme, ¿sí? ¿Cómo lo ven? Ya no vamos a entregar 4 o 3 por separado, ¿sí? Sino que los vamos a coger en grupo y vamos a preguntar. Y si es que nosotros somos ya psicólogos y tenemos nuestra terapia privada y queremos enviar al colegio, pues nos encargaremos de enviar y remitir al DECE y tratar de hablar con ellos para que lo hagan de esa manera, para así tener nosotros una respuesta a un test más equilibrada, ¿sí? Listo, vamos a seguir entonces. Ya ahorita debe estar seca nuestra tabla y les voy a enseñar qué es lo que se hace con esta tablita de secuencias, ¿correcto? Ya, Dianita, perfecto. A las 10:45 realizan el receso. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Perdón. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos nuestra tabla ya, ¿sí? Tenemos nuestra tabla ya con nuestras tapitas pegadas. ¿Qué más tenemos que tener? Tenemos que tener elásticos grandes y elásticos pequeños, ¿sí? Esto tenemos también que tener elástico grande y elástico mediano y otros elásticos pequeños. ¿Qué vamos a pasar a desarrollar? ¿Ven? Hay de 3 tipos. Este está el pequeño. Este tenemos el grande y el elástico mediano, ¿sí? Vamos a tener de los 3 tipos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a coger una cartulina. ¿Sí? Y yo voy a hacer en esta cartulina algunas secuencias. ¿A qué me refiero con secuencias? Voy a observar los colores que yo tengo en mi tabla, que yo puse, ¿sí? Voy a correr esto para que la luz no nos den y puedan observar mejor. Ya. Que yo puse. ¿Ya? Entonces aquí tengo una escala de colores y yo voy a hacer en mi cartulina las secuencias de los colores que tengo aquí en mi tabla. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué me digo consecuencias? Voy a coger la tablita
Voy a mirar los colores, voy a coger mi cartulina, ¿sí? Voy a coger con marcadores de colores, representando algunos de los tonos que tengo aquí, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? Cojo, doblo mi cartulina un poquito, o también puedo hacer con la regla y cojo unos cuantos centímetros. En este caso voy a coger unos 2 centímetros, ¿sí? Por cada pedazo de cartulina que vaya a hacer. Entonces marco mis 2 centímetros, voy a hacer unas cuantas fichas. Ya medí y me salen para unas 10, ¿sí bien? Ya medí aquí, ya marqué y con la regla voy a trazar, ¿sí? Mis pedazos de tarjeta. Ya, entonces aquí ya tengo trazado, ¿sí? Mis líneas y estas van a ser mis tarjetas. Voy a pasar a cortar. Paso a cortar. ¿Ya? Y me van a quedar así. ¿Correcto? Corto varias tarjetitas. ¿Sí? Dos centímetros hice. 2 centímetros realicé por cada hilera. Bueno, y voy cortándolos.
Listo. Entonces ya tengo mis tarjetas, ¿correcto? Ya he sacado varias tarjetas. Como les dije anteriormente, voy a observar qué colores tengo aquí. ¿Ya? Entonces, paso con mis marcadores a realizar mi tarjetita, ¿correcto? Voy a ir viendo qué colores quiero o tengo. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, yo hice una secuencia, ¿sí? Viendo los colores y observando los tonos que tengo aquí en mi tabla. Esta es mi primera secuencia. Voy a hacer otra secuencia, ¿sí? También aquí estos dibujos de modelos cuando tienen un dibujo de unicornio. Hay que dibujar a esas también. Porque son bonitos.
Yo aquí he hecho ya varias secuencias, ¿sí? Como pueden observar, como no tengo tono blanco, pues entonces el blanco se reflejará solamente en el círculo, ¿correcto? Entonces tengo así, así y así, corta. Eso depende de cada que queramos, o podemos hacer unas más largas, ¿sí? Lo importante es tener este tipo de secuencias para trabajar con la tabla secuencial, ¿ya? Entonces, voy a hacer una más larga para que podamos observar. Tenemos negro, ya. Listo, ¿sí? Hay unas que están más largas, otras menos y otras más cortitas, ¿sí? Eso depende de lo que queramos. Entonces, estas son mis tarjetas para trabajar con esta tabla y con los resortes, ¿correcto? Ya de aquí, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a la mesa con los estudiantes. Voy a limpiar un poquito la mesa que quedó con silicona. Sacamos ya esto que no lo necesitamos. Y vamos a pasar con nuestros resortes, la tabla, ¿sí? A trabajar. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la tabla, ¿sí? Con la que vamos a trabajar con los estudiantes, ¿correcto? Nuestras tarjetas y los resortes, como les dije, grandes, medianos y pequeños, ¿sí? Esto los vamos a utilizar dependiendo qué, dependiendo la secuencia que tengan mis tarjetas, ¿sí? A ver, entonces yo le paso a mi estudiante esta secuencia, ¿ya? Que me indica blanco, blanco o verde, o a su vez verde, blanco, blanco. No importa cómo él la escoja, si de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Lo que yo quiero es que él me la plasme esta tarjetita en la tabla, que busque esos colores y me los plasme allí. A ver, vamos a...
esta tarjetita y coge un resortito, el pequeño, que te puede servir, y vamos a buscar en la tabla el blanco, blanco, verde. ¿Ya? Ya le quité ya. ¿Ya? Acá hay más. Y acá. A ver, blanco, blanco, verde. Vas a buscar y vamos a ver. Blanco, blanco, verde. Acá. Mira. Y acá. ¿Ya? Ella solita va a ver. Sí. Blanco, blanco, verde. Y creo. Ajá. Le vas a agarrar con... Correcto. ¿Sí ven? Aquí ya utilizó la secuencia y con el resorte ubicó. Podríamos tenerlo así, como ella lo tiene, blanco, blanco, verde, o a su vez también blanco, blanco, verde, que lo encontramos aquí, o a su vez también hubiera podido hacer aquí, blanco, blanco, verde, ¿sí? Y plasmarlo. No importa dónde, no importa cómo, lo importante es que lo plasme en la tabla y que lo coja con el resorte. Ya voy a dar a mi otra estudiante la otra tarjetita, ¿sí? Esta es bien larga, ¿sí? Podemos observar que tiene negro, azul, verde, azul y amarillo, ¿sí? Esta es mi siguiente tarjetita. Con el resorte largo, por favor, vamos a ver. Aquí está tu tarjetita, ¿sí? Se la colocamos así para que ella la pueda observar y busque en la tabla. Negro, azul, negro, verde. Mírale. Déjale eso. Negro, azul. Falta un negro. Sí. Negro, azul, verde. Por acá tienes otro azul y amarillo si quieres. Mírale. Mírale bien. Me falta un negro más. Búscale entonces. Si esa no te dio, tienes que buscar la forma y buscar en la tabla. Mira bien. Negro, azul, verde. Negro, azul, verde, negro, verde. Ve mirando la tarjeta y vas resolviendo. Ve mirando. Negro, azul, negro, azul, negro, verde. Este no es. ¿O sí? No. Tienes que verle bien. Entonces es este así. Mírale. Acá. Negro, azul. Te falta otro negro. Es negro, azul, negro. A ver, negro, azul. Negro, ajá. azul, Verde, verde, azul y amarillo. Ay, Denle tranquilas. Negro, azul, negro, azul, verde, verde, azul y amarillo. Ya, perfecto. ¿Ya la encontraste? Ya. ¿Sí? Aquí ya está la otra secuencia
y vamos a seguir trabajando así. Por ahora, tomémonos el receso. Son las 10:50. Estemos aquí después de 15 minutos, ¿sí? Por favor. A las 11:05 nos volvemos a ver y seguimos trabajando. ¿Listo? Ya yo corto la transmisión y nos volvemos a ver 11:05 de la mañana. Está muy difícil.